El objetivo de este curso es aprender a diseñar estructuras metálicas utilizando el código técnico de la edificación, el CTE, y el material base que vamos a utilizar en nuestras estructuras metálicas es el acero. Por lo tanto, conocer el comportamiento mecánico del acero es fundamental para poder seguir este curso. En concreto, lo que vamos a ver en este vídeo es la curva tensión-deformación. Hay que decir que para obtener la curva tensión-deformación se suelen hacer ensayos de tracción normalizados, siguiendo algún tipo de norma. En este caso, en el código técnico siempre se refiere a esta norma UNE, que nos permite sacar una curva tensión-deformación de cualquier tipo de acero. En concreto, yo voy a seguir el ejemplo del acero S275, vamos a ver el tipo de curva que nos podemos encontrar. Lo que nos dice la norma, entre otras cosas, es la geometría que tiene que tener la probeta que sometamos a tracción. Y van a ser probetas siempre tipo hueso, las que vamos a utilizar para hacer ensayos de tracción, dependiendo del material, pero en el caso de metales puede ser una probeta cilíndrica que podamos enroscar en unas mordazas, o una probeta cuadrada o rectangular que podamos utilizar unas mordazas que la sujeten. ¿Por qué probeta tipo hueso? Porque en la zona de las mordazas tendremos una sección más grande para que el fallo no se produzca en la zona de las mordazas. En la zona central, esto que hemos marcado como una longitud L sub 0, es donde tenemos la sección menor, y en esa zona es donde vamos a esperar tener la mayor concentración de deformaciones y donde se va a producir el fallo del material. Ahí es donde vamos a medir nuestro material, porque la tensión va a ser mucho mayor, simplemente porque tenemos menor sección. Y bueno, pues una de las cosas que nos dice esta norma es la relación que tiene que haber entre esta longitud L sub 0 y el valor de la sección. Lo que vamos a obtener si hacemos un ensayo de tracción sobre una probeta con esta geometría de acero S275 es una curva de este estilo. Si utilizásemos cualquier otro tipo de acero, pues lo único que nos va a cambiar es el valor del límite elástico y esa curva se movería hacia arriba o hacia abajo, pero el resultado va a ser bastante similar. La forma va a ser esta. Entonces, ¿qué valores importantes tenemos que tener en cuenta? Bueno, para empezar vamos a tener que considerar los datos que tenemos aquí. Si os fijáis, los valores de la tensión van a ser normalmente cientos de megapascales, y los valores de la deformación pues están en tanto por ciento, pues la deformación máxima que vamos a tener en este tipo de acero suele ser menor a un 10%. Es una curva típica de un acero. El primer dato que vamos a tener que tener en cuenta es el límite de proporcionalidad. El límite de proporcionalidad está muy cercano al límite elástico, pero no es exactamente igual. Normalmente hablamos de comportamiento elástico lineal. El comportamiento elástico lineal quiere decir dos cosas. Primero, que es lineal, es decir, hay una proporcionalidad entre la tensión y la deformación, tenemos una línea recta, pero eso no significa que sea elástico. El concepto de elástico es otra cosa. El concepto de elástico es que las deformaciones que estamos introduciendo en esa probeta, en ese material o en esa estructura, las vamos a recuperar cuando dejemos de aplicar la carga. Entonces, normalmente el límite elástico está un poco por encima del límite de proporcionalidad. Hay un momento en el que deja de ser proporcional la tensión y la deformación, nuestra curva deja de ser una recta, pero aún así el comportamiento sigue siendo elástico. No vamos a tener deformaciones permanentes. ¿Cómo medimos ese límite elástico? Bueno, pues existen diferentes formas de medirlo. Normalmente lo que se suele hacer es que se traza una recta paralela a la recta de la zona de proporcionalidad, a la primera parte de la curva tensión-deformación donde tenemos una recta. Vamos a trazar una recta paralela, pero en lugar de partir desde el punto 0, 0, va a partir de un punto en el que tenemos tensión 0 y la deformación es de un 0,2%. En el punto donde se corten nuestra curva tensión-deformación y esta línea recta, ahí es donde tenemos el límite elástico. Y ese límite elástico en un acero S275 pues se corresponderán con 275 megapascales. Es un valor muy importante, de hecho es tan importante que al acero S275 le llamamos así porque el límite elástico es 275 megapascales. Por eso es tan importante, porque en algunos casos vamos a trabajar siempre por debajo del límite elástico, es decir, vamos a
hacer que nuestra estructura siempre se comporte de forma elástica, y en otros casos, incluso cuando estemos en régimen plástico, vamos a tener muy en cuenta el límite elástico y dentro de unos minutos os voy a explicar cómo. Bueno, cuando superemos este límite elástico, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que ya vamos a entrar en régimen plástico, ya vamos a tener deformaciones permanentes. A partir de ese momento, la deformación que tengamos va a tener dos componentes. Una deformación permanente, que vamos a inducir, y otra parte que va a ser deformación elástica, que vamos a poder recuperar. ¿Cuánto vale esa parte de deformación elástica y cuánto vale la deformación permanente? Pues podemos hacer una recta de descarga como esta que aparece en la curva, que va a ser una recta que de nuevo va a ser paralela al límite de proporcionalidad. Evidentemente, la pendiente de esa zona proporcional, la pendiente de la curva que partimos hacia 0,2% y la pendiente de esta curva de descarga es el módulo de Young del acero, que siempre va a valer en torno a 210 gigapascales. Bueno, pues si descargamos, vamos a tener que no vamos a bajar al punto 0,0, sino que vamos a tener una deformación aunque la tensión sea cero. Esa es la deformación permanente. Y el resto de deformación es una parte de deformación elástica que hemos podido recuperar. Siguiente valor que vamos a tener importante, la tensión de rotura. La tensión de rotura, ¿a qué le vamos a llamar? Al máximo valor que vamos a alcanzar de la tensión. Ese es el valor que llamamos tensión de rotura. Y a partir de la tensión de rotura, si os fijáis en la curva, lo que sucede es que baja el valor de la tensión. Y la tensión última es menor. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque parece de sentido común que lo que debería de ocurrir en una curva tensión-deformación con este tipo de materiales es que vamos a ir aumentando la carga, cada vez aplicamos más carga, hasta que llegue un momento en el que esa probeta falle. Pero parece difícil intuir qué ocurre físicamente para que llegue un momento en el que para que falle la probeta no tenemos que aplicar más carga, sino menos. Tenemos que reducir la carga. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí realmente? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que dentro de nuestra probeta va a haber un punto de concentración de deformaciones. Va a haber una dislocación, lo que llamamos un cuello de estricción. Es decir, va a haber una zona donde se van a concentrar las deformaciones y la sección de la probeta en ese punto se va a hacer mucho más pequeña. Entonces, en realidad no es tanto como que esté bajando la carga, sino que al reducirse la sección, bueno, las tensiones van a aumentar mucho a nivel local, pero nosotros no vamos a ser capaces de medir qué es lo que está ocurriendo en ese punto, en ese cuello de estricción. Y en lugar de medir lo que ocurre en ese cuello de estricción, pues ya nos quedamos con la tensión de rotura, que es básicamente la tensión necesaria para que se produzca ese cuello de estricción. Importante ahora, ya conocemos cuál es el comportamiento real del acero, qué es lo que ocurre cuando le sometemos a un ensayo de tracción, pero es tan importante como eso saber qué modelo vamos a utilizar cuando estamos trabajando con el código técnico de la edificación. El código técnico de la edificación, digamos que considera que podemos suponer un comportamiento teórico del acero. ¿Por qué? Porque evidentemente siempre que hacemos un diseño normalmente trabajamos con modelos. La realidad es infinitamente compleja y nosotros como ingenieros necesitamos modelos simplificados que nos permitan trabajar de una forma operativa. ¿Cuál es el modelo que vamos a utilizar del acero? Pues vamos a utilizar un modelo que vamos a convertir esta curva tan compleja en dos rectas. Una recta para la parte elástica, en la que la tensión es proporcional a la deformación, y otra recta horizontal cuando lleguemos al límite elástico. Es decir, si tengo un acero S275, la tensión va a ser proporcional a la deformación hasta que llega a 275 megapascales. Y a partir de ahí me da igual la deformación que tenga. Siempre la tensión va a mantenerse en 275 megapascales. ¿Por qué podemos utilizar este modelo? ¿Por qué nos permite el código técnico utilizar este modelo? Pues por dos motivos. El primer motivo es porque, como veis, no está demasiado alejado de la realidad. A partir del límite elástico, las tensiones suben, pero no suben tanto. Es una aproximación bastante cercana a la realidad. Y la segunda condición que tiene que cumplir todo modelo es que esté del lado de la seguridad.
Si yo estoy en un punto que, por ejemplo, corresponda a una deformación de un 3%, yo voy a suponer que la tensión son 275 megapascales, la que puede soportar mi acero. Pero en realidad, ¿cuánto puede superar? Algo más, en torno a 300, 310. Entonces estoy del lado de la seguridad, porque lo que va a ocurrir en la realidad es que mi acero va a ser capaz de soportar más tensión todavía de la que estoy plasmando en el modelo. Bueno, aún así, el código técnico también nos va a decir que tenemos que estar más del lado de la seguridad todavía. Y entonces no vamos a trabajar normalmente con el límite elástico, sino que vamos a trabajar con el límite elástico ponderado. En el código técnico utiliza las siglas F y D. Para el límite elástico se suele utilizar la letra Y siempre, que viene de yield, que viene del inglés, es como se denomina al límite elástico, la tensión de fluencia. Y el subíndice D siempre se aplica cuando algo está ponderado, que siempre va a ser, normalmente para el límite elástico, lo que vamos a utilizar es un coeficiente de seguridad de un 5%. Sería el límite elástico dividido entre 1,05. Bueno, pues con este modelo es con lo que vamos a trabajar a lo largo de todo este curso, con este modelo para el acero, consistente en estas dos rectas. Elástico lineal hasta que alcanzamos el límite elástico y luego nos quedamos en ese valor del límite elástico.